Buenas tardes, mi nombre es Miriam Esparza Jaques, soy estudiante de la carrera de Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este video es para la clase de Historia impartida por el maestro José Froilán Casas. Esta sería la unidad 3 de esta clase, donde se nos pide analizar la línea de trabajo del filósofo francés Savard-Fedorov. Este filósofo se está haciendo una línea de análisis sobre el descubrimiento del yo a través del conocimiento, solo es posible a través del conocimiento del otro. Y su enfoque es en el descubrimiento de América, en la conquista y el amor por los americanos. Primeramente, vamos recordando que el descubrimiento de Américas se pudo dar gracias al financiamiento de los reyes católicos. A Cristóbal Colón, que era un navegante genovés, era muy ávido y tenía ganas de nuevas aventuras, especialmente en la época de la Ilustración en Europa, donde todo estaba cambiando, nuevas ideas, y él se aventuró a conocer nuevos territorios para el país de España, con el propósito de fundar, expandir la religión y tal vez traer algunos tipos de productos para intercambiar y seguir generando presupuesto para la expansión de España. Cristóbal Colón llega a América sin saber que era América, aunque era un intrépido navegante, que como hemos dicho, era bueno leyendo los signos, los astros y tenía mucho conocimiento del mar, pero aún así llega con una falsa idea de que llega a Asia. Desde ahí ya llega él con un prejuicio, pensando que llega a una parte donde no es. Así que cuando llega a América no da la oportunidad de conocer a sus habitantes, sino que siempre los ve como parte del paisaje. Piensa que son un animal o una flor exótica más. En relación a eso es cuando regresa a España, se lleva una muestra de las especies encontradas diferentes que habitaban en América para comprobar eso en sus viajes a España, y entre ellos va un habitante, un indígena de aquí. Este, Se dice pues que Cristóbal Colón no descubrió América, descubrió a los americanos, porque en realidad nunca quiso conocerlos muy a fondo. Él llegó aquí con la idea, la visión religiosa que tenía de que era seguir difundiendo la religión católica, y por eso traía la idea de algo más divino, que no era necesariamente su intención de, sí, de una conquista. Cuando llega en su tercer viaje, llega y piensa haber llegado al paraíso terrenal por la belleza de toda su tierra. Y otra vez, o sea, no piensa que esas personas son a su nivel, y con su prejuicio que tiene de ellos empieza a buscarles todas las diferencias, todas las faltas que tienen. Entonces una de las diferencias era su falta de cultura de sus ojos, la diferencia del color de su piel, de su tamaño, tal vez la falta de vestuario o su desnudez. eh, no tenían un lenguaje, entonces para él ya en ese momento esa ausencia ya era una inferioridad, y pues nada más se limitó a lo que tenía que hacer. Así que él inventó a los americanos debido a su prejuicio que ya tenía. Eran unos, pues sí, nobles salvajes, o eran unos crueles caníbales. O sea, no había la oportunidad de ver lo que estaban en verdad pasando ese pueblo. Y entonces más tarde llega Hernán Cortés, y aunque los dos tenían un mismo propósito de conocer nuevas tierras, de expandir su territorio para la corona española, eh, los dos tenían como base la religión para
Cristóbal Colón fue como un para, para difundir la religión, y para Cortés fue asegurar ese territorio. Entonces ya cuando llega Cortés, la diferencia a Colón fue que empezó a adaptarse, empezó a averiguar cómo vivían las personas que estaban allí, qué es lo que, cómo estaban formados y todo eso. Tal vez fue avanzando poco a poco, entró por el pueblo de Veracruz y empezó poco a poco a ver que, pues sí, a qué se estaba adentrando. Aunque él tenía la tecnología, por así decirlo, con sus hombres y sus caballos, armas, aún así yo pienso que lo más importante fue el estudio de la estructura política que estaban viviendo los aztecas en ese momento, y eso contó mucho al darse cuenta cómo se manejaban, cómo tenían sus guerras floridas y tenían sus um, pues esclavos, como ya tenían rivalidades con muchos otros pueblos porque los tenían sometidos a tributo. Entonces, pues, obviamente no todos los pueblos estaban de acuerdo con los aztecas, y yo pienso que eso ayudó mucho a que se hizo la alianza con los tlaxcaltecas para que se diera más tarde la conquista de Tenochtitlán. Cuando llega a Cortés, lo recibe Moctezuma, y Moctezuma bueno, le envía un regalo, y pudiera ser como de bienvenida o de rechazo. Él, yo pienso que hizo concha y dijo, mejor lo tomo como que fue de bienvenida, o no hago tanto caso a que quieren que me regrese, y de aquí me apoyo. Lo primero que él notó obviamente fue la diferencia de lenguaje, pero en lugar de verlo como un obstáculo o como algo que no fuera a funcionar, vivió la forma en que se diera a entender, que tradujeran para poder conocer más la cultura, y en este fue caso la Malinche, que fue de gran ayuda para poderlo este, ayudar a irse metiendo poco a poco al territorio azteca. El, Otra de las cosas que fue interesante aquí fue de que Cortés trata de ganarse a Moctezuma, trata pues de llegar a él. Eventualmente, pues al ver cómo estaba situada todas las calzadas, cómo estaba todo la formación militar de los aztecas, eventualmente les ganan, aunque los aztecas la primera vez contraatacan. No, no es una batalla fácil, para que finalmente se fuera a dar una evangelización. Yo pienso que aquí es donde es el punto totalmente diferente, porque Cristóbal Colón y Cortés pues querían solamente una cosa, querían expandir su territorio, querían riquezas para su país, para engrandecerlo, pero al momento en que España manda a todas las órdenes religiosas a México, a la Nueva España, yo pienso que es donde cambia un poquito la cosa, en el que en realidad no fue no porque quisieran conocerlos más, sino que la evangelización con la visión que traían debido a su religión, a pensar de que Dios había creado a todos los seres iguales. Hubo algunos misioneros, como fue el caso de las Casas, que fue el primero que asimiló a los indígenas como semejantes, en el que dijo que pues eran buenos, pues, ellos podrían ser buenos católicos porque eran muy obedientes, eran nobles. Entonces les da esa oportunidad de empezar a conocerlos más. Diego de Durán, pues igual también fue otro dominico que empezó a escribir sobre ellos, y fue el etnógrafo más, uh, pues puede ser más creíble de ese tiempo, porque escribía sin tratar de meter tanto su opinión propia, sino que en verdad escribía lo que estaba viendo, y él veía, pues obviamente creía en que eran personas que tenían mucho que dar culturalmente, aunque no fueran igual que los españoles. De una forma u otra los veía como si fueran los españoles, pero en el pasado, es lo que trataba de entender.
él admiraba su organización social porque no hay que olvidar eso. Cuando llegamos los aztecas no era nada más una tribu, era una civilización, tenían una jerarquización social, tenían un sistema de escritura, tenían su lenguaje, tenían un comercio, era una civilización, no era tal cosa como lo había descrito Colón, que eran unos salvajes. Tal vez serían salvajes en el modo en el que llevaban sus rituales, en todos los sacrificios humanos que hacían, en cómo tenían sometidos a sus esclavos. Pero la forma en que ellos tomaron parte en la conquista no fue más diferente, mucho más diferente de lo que ellos estaban diciendo. También hubo mucho, sembraron mucho terror y la forma en que los españoles tomaron a los aztecas también fue de una forma muy canibalística, si se pudiera. No, bueno, no canibalística porque no se los comían, pero muy salvaje, muy brutal. Este, una, fue una barbarie también en todos los, cosas que les hicieron, que los hicieron pasar. Pues gracias a estos evangelizadores, yo pienso que se dio el sincretismo religioso, porque se dio se le vio un poquito el pesar de los indios, pues, porque los evangelizaron, pero para ellos no fue tan difícil adoptar a ese nuevo Dios, ya que eran politeístas. Y también después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ellos lo relacionaron rápidamente con su deidad, también que era que rendían homenaje también en el templo de Tepeyac, que era este, una diosa de la fertilidad. Entonces para ellos fue un sincretismo religioso en el que a lo mejor no entendieron luego lo que estaba pasando, o no sé, hasta que empezaron a destruir todos sus templos y empezaron a establecer las iglesias arriba de estas. Pero de una forma u otra, se tomaron el tiempo los evangelizadores, todos los misioneros de las órdenes religiosas, a por lo menos conocerlos más. Como Sagún también fue otra de las personas que llegó hasta admirar su cultura, en el que trató ah, de entenderlos, describir fidedignamente lo que estaban viviendo, realmente cómo eran las cosas y no retratarlos como algunos salvajes. Esto fue de gran ayuda a la historia de México, porque hay otros países como Perú que pues no se sabe mucho de eso también, de esa gran civilización que fueron los incas. Pero aquí lo que me gustó mucho lo que dice uh, Tarabot, el filósofo francés, Tarabot,